Después del accidente en el tren interoceánico, el sitio Latinus tuvo acceso a la declaración ministerial de José Manuel Gaitán, mayordomo de las locomotoras. Reveló que el vagón que descarriló en el tramo Salina Cruz-Coatzacoalcos operaba con deficiencias técnicas. Debido al tipo de locomotora, el conductor Felipe de Jesús Díaz Gómez carecía de velocímetro en el tablero, por lo que le fue imposible saber si el maquinista, identificado como Erasmo Canteros, rebasó el límite de velocidad. Precisamente el martes, la Fiscalía General de la República determinó que la causa del descarrilamiento fue el exceso de velocidad. El tren alcanzó los 65 kilómetros por hora, cuando lo permitido en la curva donde descarriló es de 50. En su informe, la Fiscalía General detalló que ni el conductor ni el jefe de despachadores de nombre Ricardo Mendoza activaron la válvula de frenado de emergencia para detener el ferrocarril. También indicaron que el conductor y el maquinista no tenían licencia federal ferroviaria para ejercer sus funciones. El testimonio también refiere la falta de operación de las cámaras del vagón debido a la ausencia de software necesario para su funcionamiento. Ese mismo problema lo tuvo uno de los radios de comunicación. En su reportaje, Latinus dice que otra carencia es la falta de sistemas contra incendios en varias locomotoras del tren, incluida la FIT 3027, que tuvo el accidente, cuya revisión semestral concluyó que no tenía ese sistema. ADN Noticias. Desde su construcción, luego la puesta en marcha y ahora en la tragedia, un desastre interoceánico, una de las obras prioritarias, de los proyectos prioritarios, de las obras faraónicas de Andrés Manuel López Obrador. Alicia Salgado. Alicia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Arturo Herrera. Arturo. ¿Cómo estás, Arturo? Excelente, con mucho gusto estar con ustedes. Buenas noches. Lidy Telles, ¿cómo estás, senadora? Encantada de estar con ustedes, muchas Arturo, gracias, como Alicia. siempre. Gracias por estar con nosotros. Se ha denunciado, se ha expuesto, se ha exhibido. El interoceánico es un desastre, cobra vidas, 14 personas muertas, y la culpa se la quieren trasladar toda a quienes iban operando la máquina, a quienes iban al frente del tren manejándola. ¿Cómo lo ves? Bueno, a nadie le sorprende. Sabíamos perfectamente bien que Morena iba a encontrar un chivo expiatorio y siempre se van contra los más desvalidos, contra los que menos pueden defenderse, para culparlos de la negligencia criminal que corresponde, entre otros, al propio expresidente AMLO y a su hijo menor, Gonzalo. Le dicen... Bobby. ¿Por qué a los hijos de AMLO les gusta que les digan en inglés? A Andy no le gusta que le digan Andy. Pues sí le gusta, porque dijo que no le dijeran así. La cuestión es un descaro total. ¿Por qué no buscar alguna agencia internacional que deslinde responsabilidades? No el mismo gobierno con Ernestina Godoy, empleada de López Obrador. ¿Qué se podía esperar de eso? Lo que estamos viendo, ni para sorprendernos tienen ya estas personas. Es negligencia criminal y desgraciadamente vamos a tener que esperar años para poder llevar a la cárcel a los responsables de las muertes provocadas por el mismo grupito de López Obrador, de su hijito Bobby, y los compinches que hicieron todo el dinero ilegal a través de ese negocio. Que están metidos en ese y en otros, ¿no? Así Muchos es. otros negocios. Alicia. Pues justamente el tramo donde tuve el accidente, que es un tramo de curvas, estuvo a cargo de una empresa que también tiene operación en la refinería de Dos Bocas, ¿no? O sea, fue contratada en Dos Bocas, aparece también en el Tren Maya y vuelve a repetirse en ese tramo, en el tren interoceánico. Y es interesante porque más allá del reporte técnico que hoy dio a conocer un grupo de ingenieros de la Ibero, que es arrasante en lo técnico, digo, son expertos, es muy difícil para nosotros poder decir se cometió un error en la construcción de tal o tal si no tienes una investigación adecuada, ¿no? Ese tren o esa vía no cambió de trazo porque es la misma, y es cierto que es la misma. Ha estado funcionando
a medias. El tren pasaba se unía de la llamada línea Z. Es parte del tren Chiapas-Mayab, que fue abandonado durante muchísimos años. Y las locomotoras de las que se habla y la que vimos, no es que las trajeran de ningún lado, las tenían estacionadas, unas en el Valle de México y otras las tenían en los almacenes de locomotoras que llegaron a tener ahí durante muchísimo tiempo. ¿Y que tienen cuántos años? Desde la época trenes, te voy a decir, tú te acordarás de un fenómeno meteorológico muy fuerte que se llamó Stan, sí, como ¿no? Y justamente destruyó parte de la vía del Chiapas y dejó inoperante el Mayab. Entonces, el canadiense que había ganado la licitación en su momento, Winnet, abandonó, hizo un litigio internacional muy fuerte hasta que acabó vendiéndole a alguien en $1 la famosa concesión del Chiapas-Mayab, y entonces la retoma la Secretaría. Bueno, las vías que dejó abandonadas y las locomotoras que dejó abandonadas esta empresa son las mismas. Las mismas. Sí. Son las mismas. No puedes tener. Bueno, hemos visto las mismas imágenes compartidas por los pasajeros, por los usuarios, los durmientes, las vías, el pésimo estado, la calidad ínfima, porque tienen ahí un desgaste de años. El tema es que estuvieron abandonados. Ahora, una vez que se toma la decisión de reconstruir, no se reconstruyó para mejorar. No, al contrario. Solo para hacer pasar. Y se brincaron procedimientos y traía prisa López Obrador y lo inauguró sin que estuviera bien hecho, como es evidente, Arturo, que no está bien hecho ese tren. Mira, Manuel, este es un tema que yo creo que sobrepasa a México. De hecho, hay una imagen que traje, porque parece que está de moda que entre los gobiernos de izquierda se les descarrilen los trenes. Como la de España. Como en España, justamente, es un gran tema, porque resulta que en España, esa imagen que no es el tren interoceánico, es en España. Murieron 45 personas en un tramo justamente construido por una empresa llamada Grupo ASBI. Murieron 45 personas aquí en España, en el caso en Andamuz, Córdoba. 45 muertos, y esta empresa ASBI, que hizo ese tramo y que dio mantenimiento a ese tramo, fue la misma que dio mantenimiento y construyó esos tramos del Tren Maya donde se descarriló. ¿Es la misma empresa? Sí, es la misma empresa. Y donde también se descarriló el tren interoceánico. Y está involucrada también la construcción del interurbano aquí en México. Estamos viendo un tema de corrupción internacional que involucra al gobierno socialista de Pedro Sánchez, donde incluso hay documentación de que José Luis Ábalos, que fue el exministro de Transportes de allá, ahorita en la cárcel por temas de corrupción, vino a México en 2019 a hablar con Ricardo Monreal. Y a partir de 2019 esta empresa comenzó a recibir contratos y contratos y contratos. Es decir, estamos ante un esquema de corrupción enorme de forma internacional. Es parecido a lo de Odebrecht. O sea, son empresas españolas que vienen con funcionarios españoles que se encargan de sobornar funcionarios públicos para obtener licitaciones, para obtener adjudicaciones y construir con esta pésima calidad que ha costado vidas. Ahora, aquí se dieron rienda suelta, porque hemos visto corrupción por todos lados. Lili, está el huachicol fiscal, están las obras Dos Bocas, el Tren Maya, el interoceánico, corrupción que salpica a la familia del expresidente, corrupción que mata, corrupción que tendría que indignar a toda una sociedad, porque hay sobrecostos, se duplican, triplican los estimados, digamos, los presupuestos asignados a las obras, y no pasa nada, no pasa absolutamente nada, pasan tragedias, eso sí sucede, muere gente. Yo creo que es corto decir que salpica esta corrupción a la familia del expresidente López Obrador. Creo que lo correcto es que la familia de López Obrador, él y sus 3 hijos, y a los que les dice sus hermanos como Adán Augusto López y otros, con toda intención llegaron al poder, en primer lugar, asociados con los cárteles. Ya de ahí, de entrada está mal. Y llegaron al poder a hacer todas las tranzas, todo el libreto de tranzas que se pueden hacer con cualquier obra. Por eso, como locos, empezaron a promover obras para que pudieran sacarle 100 veces más el costo a cualquier cosa.
para poner lo de pésima calidad en las obras, como lo describías, Alicia, mientras ellos se han enriquecido. López Obrador y sus hijos son ahora unos magnates, simplemente llegaron a robar. Y lo peor es que hay muertos por esa ambición, por esa negligencia criminal. La negligencia criminal la podemos ver en todos los ámbitos del gobierno de López Obrador. Y esperar que haya justicia sería una necedad, porque la empleada de López Obrador es la que está en la fiscalía. ¿A qué le teme Sheinbaum? ¿Por qué pone a la empleada de AMLO, que está metido en la construcción del tren interoceánico, a investigar? Encima de que murieron personas, de que se hicieron ricos en forma ilegal con las tranzas con ese tren, todavía se van contra las personas que menos se pueden defender. Se ensañan. Que venga una institución, un organismo internacional a definir qué fue lo que pasó, para que podamos confiar. Ahora, con leer el reporte de la Universidad Iberoamericana, uno se queda pasmado de la lista de irregularidades. O sea, todas las trampas que se podían hacer para que con esa obra se enriquecieran los hijos de AMLO y sus cuates, todas las hicieron. No, y podemos esperar que como están en esta obra, estén en otras. Y te diría, sí, por supuesto, el informe del Ibero, pero la propia investigación, la carpeta de investigación de la Fiscalía trae varios elementos inquietantes, muy preocupantes, delicados, que no fueron mencionados por la fiscal. Es que la fiscal, Ernestina Godoy, actúa de nana de los hijos de López Obrador en lugar de actuar como la fiscal. Y le cargan la mano absolutamente al eslabón más débil de la cadena. Fíjate que hay algo que debemos tener presente, ¿no? ¿Por qué le cargan la mano al eslabón más débil? Porque justamente el director del Interoceánico en el momento de la construcción y modernización es el actual secretario de Marina. Entonces, hay que decir las cosas con claridad. Al secretario de Marina lo van a culpar de haber hecho una modernización inadecuada. Ni la al segunda es, tampoco, pues a ninguno de ellos, ¿no? O sea, finalmente, hoy por hoy era la obra, una de las obras insignias que va a tener, no sé, 10 polos de desarrollo. Te digo que sí es un lugar que hay que considerar, se tiende o cruza el nudo del Istmo, ¿no? El nudo mixteco es muy fuerte, es muy sinuoso, hay que decirlo, es la parte más sinuosa y debería haber tenido condiciones similares de si querías realmente modernizar. Hay un tren que me encanta en Europa que es verdaderamente la delicia de los turistas y que tiene condiciones similares. Es el que cruza toda la zona alpina por Austria, ¿no? Es impresionante y también es muy sinuoso. Otro, por ejemplo, en Canadá, que es donde esta empresa que te digo, que abandonó aquí opera, pero abandonó porque el Estado no hizo frente a lo que ellos tenían que haber hecho. Y acá, yo me acuerdo que entrevisté, no me acuerdo, de hecho lo releí, lo pasé en el programa de radio, entrevisté al almirante, hoy secretario de Marina, cuando asume la dirección del Interoceánico y se terminan las licitaciones. Me decía él que ese tren se estaba modernizando sobre la misma vía y solamente levantando la vía y metiendo durmientes y cambiando el balaustro. Y el pretexto era la austeridad, ¿no? Había que hacerlo con las herramientas adecuadas. Y le decía que hoy los trenes en estas zonas, como la que te digo, circulan más o menos a 65, 70 kilómetros por hora, porque son muy sinuosos, no pueden circular a más. No estamos hablando de un tren bala y mucho menos de un tren de pasajeros que normalmente circulan como a 100 kilómetros por hora, 160. Sin embargo, la especificación dice que que iban a circular entre 70 y 100 kilómetros por hora. Aunque el propio documento de ellos, del Interoceánico, habla de 125 kilómetros por hora. Él en esa entrevista me dijo que no podrían circular a más de 50 kilómetros por hora. ¿A no más de 50? En esa entrevista, que los promedios de todo el tramo Pues es que es un desastre eran todo. 65 kilómetros por hora. Es un documento que está ahí, es un audio, ¿no? Es una entrevista. Y pues
Hoy te das cuenta que dicen, es que estaba circulando a alta velocidad porque estaba rebasando los 55 kilómetros por hora en un tramo que debería ser de 50, algo así, ¿no? Un absurdo, ¿no? Un absurdo total, pero digo, volviendo al tema interesante que es la cantidad de dinero que se robaron y se pudieron repartir entre todos estos contratos. De hecho, si ustedes buscan en la página de esta empresa, ASBI, con Z, ASBI, presume las obras, presume que estuvo involucrado en el Tren Maya, presume que estuvo involucrado en el Tren Interoceánico, y de 2019 a 2023, esta empresa por sí sola ya se llevó 58,000 millones de pesos de los mexicanos. ¿Cuánto de esto realmente fue usado para construir? ¿Cuánto de esto fue usado para sobornos, para favorecer para los a proveedores? ¿Quién sabe, verdad? Entonces, yo creo que estamos ante una situación, un nivel de corrupción que nunca nos había tocado ver en México, ¿no? O sea, es algo realmente terrible. En España tuvieron la decencia de encarcelar al ministro en ese entonces de Transportes, y aquí quieren irse contra el chofer, contra el maquinista. Sí. Entonces me parece algo, es algo terrible, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, los responsables de las muertes están ejerciendo sus funciones como si nada. En México, si un médico asesina a alguien por negligencia, luego proceden contra él. Pero estos señores que tienen en sus manos miles de vidas, no sufren absolutamente nada. Es una situación ni realmente siquiera lo citan a declarar. Nada, no pasa, insisto. Es que el sello de Morena es la falta de humanidad. Es la falta de humanismo. No les importan las vidas. Cuando se les cae algo, cuando les explota algo, cuando les salen mal las cosas, que sucede a cada rato con la 4T, piensan que ya dándoles un dinero a las personas, no, las vidas no se recuperan con una indemnización, y es lo que a mí me duele mucho ver. No sé si son psicópatas o cuál será el término, que las vidas no les importan. No les importaron estos muertos como no les han importado otros, y lo que piensan es que le van a repartir dinero a las familias y que con eso las callan. Pero las vidas no se recuperan, no son números, son personas. Y al maquinista y a la empleada de servicio les van a acabar las vidas también, cuando los corruptos son los políticos del más alto nivel, que, como dice Arturo, se enriquecieron con esto a costa de las vidas. La corrupción mata. La corrupción enriquece a estos políticos y mata a los mexicanos indefensos. Todo estuvo mal con ese tren, porque esa obra se hizo para enriquecer al hijo menor de AMLO y a sus cuates. Esa es la verdad. Y no podemos esperar, insisto, en justicia alguna, mientras una empleada de López Obrador, que es quien sigue mandando en el país, sea la encargada. Hay una caricatura que se acaba de publicar, creo que hoy, en donde sale Ernestina Godoy llevando en una carriola al tal Andy y al tal Bobby. Y me pareció para reír y para llorar. Pues sí, trágicamente real. Y tenemos que seguir insistiendo en estos temas. No se debe olvidar todas las muertes que ha provocado este gobierno, este régimen criminal. Porque es la corrupción y la impunidad que acompaña a esa corrupción. Pues mira, simplemente recuerda que la fiscal federal era la fiscal de la Ciudad de México cuando tenía que justificar la caída de la línea del metro, ¿no? O sea, ¿qué más podemos decir? Los argumentos, estamos acostumbrados a manejar argumentos que son creíbles para el grupo que las está repitiendo, para la mayoría. Y es el sello de quienes ejercen el poder, el exceso de velocidad del tren, el exceso de velocidad de la pipa esta que estalló en Iztapalapa. También la culpa era del conductor, que está muerto y no se puede ni siquiera defender. Todos. Gracias, Alicia. Gracias, muchas gracias, Arturo. Lili, muchas gracias. Hasta mañana. Pásala.